Hola, ¿qué tal? Te saluda Jorge Abel García de www.cursosaspel.com. En este videotutorial vamos a realizar una práctica para importar el catálogo de trabajadores desde un archivo de Excel. De hecho, este formato que en este momento vas a ver te puede servir para importar la información de todos los trabajadores que tú quieras siempre y cuando le ingreses la información correcta. Entonces, vamos a comenzar con esta práctica. Recuerda, primero observa completamente el video tutorial y después realiza la práctica en tu computadora. Te decía que para que tú hagas esta práctica yo te voy a compartir el layout de trabajadores. Layout es un formato en el cual si tú acomodas de manera correcta la información, puedes traer información desde otros sistemas que puedes acomodar esos datos de tal forma de que te ahorra el proceso de captura, o bien si tuvieras sucursales y en las sucursales dieran de alta trabajadores muy seguido o bajas, porque también se pueden manejar las bajas porque se puede actualizar la información o modificar ciertas cosas, también podrías hacerlo. Pero bueno, ahorita en este caso en particular, en este ejemplo que te voy a dar, vamos a imaginarnos que queremos dar de alta a un trabajador desde una sucursal y te hacen llegar la información a través de esta hoja de cálculo. Aunque de hecho tú la vas a capturar, ahorita vas a ver la práctica cómo la vamos a hacer juntos, pero de cualquier forma es el proceso que tú realizarías para dar de alta a este trabajador, pero sobre todo lo más importante aquí que te comparto es esta hoja de cálculo que te puede servir como una herramienta muy poderosa para incluso si tú hicieras el trabajo para alguien más. A mí me ha generado buenos ingresos esta plantilla, esta hoja de cálculo, el saberla utilizar, y te voy a compartir este gran secreto que tengo y que pues me ha servido a mí para incluso, te decía, además de obviamente ahorrarme los procesos de captura y de ayudar a las personas a hacer todo esto, pues a generar ingresos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se hace esto. Voy a dar doble clic para abrir mi hoja de cálculo y observes la estructura correcta que debería de contener el archivo para que tú tengas la información correcta en el campo apropiado. En este caso voy a dar a clic aquí para ampliar el tamaño de los conceptos que estás viendo acá y los puedas ver de una manera más clara. Aquí comenzamos con la clave del trabajador. Si recuerdas, en videotutoriales anteriores ya dimos de alta al trabajador 1. Aquí vamos a dar de alta al trabajador número 2 a través de esta hoja de cálculo. Pero incluso si te mandaran aquí la clave de trabajador con el número 8, el 10 o cualquier otro número o cualquier otra clave, si es que utilizaste claves alfanuméricas, el sistema la va a poner de manera consecutiva y te va a avisar en determinado momento en los reportes. Entonces vamos a capturar a este trabajador o a esta trabajadora. Su apellido es González. Su apellido materno es Acuña. Te decía que esto lo vas a hacer. Te voy a dar el formato en blanco para que tú puedas hacerlo en tu computadora y asimiles mejor este conocimiento. Vamos a darle el nombre de Karina. Con un salario diario. A ver, voy a checar aquí en mis notas qué salario diario le vamos a dar de acuerdo a cómo hemos realizado las prácticas de nuestro curso Dominando Aspel NOI 8.0. Como va a ser la gerente, le vamos a dar un salario, el salario máximo, que es de 350. El sexo es de tipo femenino. La fecha de nacimiento vamos a escribir que es la del 4 de mayo de 1973. ¿Ok? La fecha de alta vamos a darla con una fecha de alta del 12 de marzo del 2008. ¿Ok? Entonces ahí vamos bien con la captura de la información. El número de seguro social que vamos a capturar aquí es el 3950303429. ¿Ok? Vamos a imaginarnos que ese es el número de seguro social de este trabajador. Su CURP, recuerda que la podríamos haber generado desde el sistema, pero bueno, vamos a escribirla aquí. Es GOAK 730504 MASNCR02. Ok, el RFC que tiene esta trabajadora es GOAK 730504 N89. La calle, vamos a escribir que vive en Norte 10,
Norte 10, número 4. La colonia Centro. La colonia Centro, población, vamos a dejarla en blanco. El código postal es el 94300. La entidad federativa, vamos a pensar que es la número 9. Ya dentro del sistema vamos a ver a qué clave corresponde esta entidad federativa. El teléfono, vamos a escribir que es el 272-148-2309. Vamos a dejar el teléfono 2 en blanco. El correo electrónico sería Karina, en minúsculas, karina@cursosaspel.com. Ok, su nivel de estudios, vamos a imaginarnos que el nivel de estudios, a ver, déjame checar acá, sería el número 5. Ya más adelante vamos a ver si sería el correcto. Su profesión sería licenciada en Administración de Empresas. Su estado civil, vamos a manejarla como casada. Ok. El tipo de sangre, vamos a imaginarnos que es el número 4 en cuanto a las claves. La forma de pago, vamos a escribir aquí que ella recibe su pago mediante cheque. El banco operador, vamos a decir que es el 36. La localidad o sucursal, vamos a escribir Orizaba. El control del banco sería el 82 178 74 102. La cuenta de depósito sería la 67 64 82 99 198. El tipo de empleado, vamos a imaginarnos que es de confianza. El tipo de jornada es 6. El turno, vamos a imaginarnos que ya está por la tarde, turno vespertino. La unidad médica sería la 32. No tiene descuento por pensión alimenticia. Hasta ahora su esposo no la ha demandado. El registro patronal vamos a dejarlo vacío. La clasificación, vamos a colocarla con la clasificación de confianza. A ver, voy a checar mis notas, a ver si dimos de alta la clasificación de confianza. Si no mal recuerdo, sí lo hicimos. Parece que sí. Bueno, y si no, nos marcará un error en este caso. El departamento sería el departamento número 2. El puesto que le vamos a dar es el número 2 también. El tipo de contrato va a ser P de permanente. La clave del régimen es la 2. El país, por supuesto, es México. Ok. Tipo de ingresos, vamos a dejarlo así en blanco. Base de cotización también se queda en blanco. La clave de tipo de contrato, vamos a escribir la 01. La clave de tipo de contrato B12 es la 03. Tipo de jornada, perdón. La primera de tipo de contrato es el 01 y la siguiente es el tipo de jornada. La clave de la entidad federativa, vamos a imaginarnos que es el Distrito Federal. La clave de banco operador, ahorita la buscamos, no hay ruta de plantilla. Clave de régimen de contrato no hay. La clave del banco operador,
B12, clave de régimen. A ver, aquí ya la habíamos pasado. Esta sería la 2, que es la de sueldos. Clave de banco operador, vamos a asignarle la 36. Y en este caso no hay días de duración porque no es un contrato que haya sido por tiempo determinado, es por tiempo indeterminado. Ok, al parecer ya tenemos toda la información que necesitamos. Vamos a guardar los cambios. Control G para guardar los cambios. Cerramos la aplicación, es muy importante que la cerremos. Bueno, aquí ya tienes la referencia. Si tú usaras esto con más información, aquí podrías dar de alta a todos los demás trabajadores, sus datos. Y es una herramienta muy sencilla de utilizar, acabas de verlo. Voy a eliminarle estos dos, que eran otros ejemplos que teníamos por acá, para que no te confundas. Al momento de capturar la información, ya el archivo a ti te va a aparecer sin estas etiquetas que estoy borrando. Ok, son pruebas que teníamos realizadas en ese instante. Bueno, entonces, así es como te va a aparecer a ti la hoja de cálculo sin esta información para que tú la captures. Bueno, entonces vamos a guardar nuevamente los cambios. Le damos clic en guardar. Y ahora vamos a hacer el proceso de importación. Ok. En esto lo hacemos dentro del sistema. Obviamente tienes que poner mucha atención en qué periodo vas a hacer esta importación de información, porque a partir de ese momento es cuando comenzarías a generar un histórico y un acumulado de trabajadores. Entonces vamos a las opciones de menú principal, damos clic en nómina, después damos clic aquí en esta como pestañita que aparece hacia abajo, damos clic en importar trabajadores y de esta manera nosotros podemos llegar al catálogo de trabajadores que ya teníamos dados de alta. Si recuerdas, teníamos solamente un trabajador en las prácticas de nuestro curso. Y como te decía, esto lo vamos a trabajar de esta manera para que lo veas como ejemplo. Y esta plantilla que te acabo de dar te puede servir a ti para importar información hacia otras empresas o bien el planteamiento que te hacía cuando hay sucursales. Puedes darles estas plantillas para que ellos capturen la información y solamente tú la recibas y hagas el proceso que vamos a hacer en este momento. Vamos a dejar esta opción de crear nueva definición, damos clic en siguiente. El asistente te pregunta qué tipo de archivo es. En este caso puedes hacerlo por archivo de texto, de Excel o un documento XML. Bueno, aquí el formato o el estilo que más te acomode es el que puedes utilizar. Yo te recomiendo utilizar el libro de Excel e incluso te voy a compartir en tu curso este layout, esta hoja de cálculo para que tú la puedas usar en otros ejemplos. Vamos a dar clic aquí en buscar el archivo, buscar la ruta del archivo. Y aquí la tengo en layout trabajadores. Obviamente cuando tú la descargues, depende del lugar en donde almacenes esta información, es en donde vas a tener esa hoja de cálculo. Por el momento vamos a esperar a que el sistema haga lectura de este archivo para identificar la hoja de Excel en la cual se contiene la información que quieres agregar o la información que quisieras actualizar. Te decía que esta herramienta de importación depende mucho de tu criterio o en el momento en el que estés trabajando la información que puede ser de utilidad para ti. Aquí ya la identificó la hoja de cálculo. Como puedes observar, solamente tengo una porque borré las otras que te había mostrado en el video. Vamos a darle clic en actualizar información también. Agregar información la vamos a habilitar cuando tenemos nuevos trabajadores que queremos dar de alta. Si son los mismos trabajadores, solamente se hicieron algunos cambios o se corrigieron algunos errores y solamente quieres actualizar la información, entonces deshabilitarías esta opción. ¿Ok? Pero en este caso vamos a agregar y vamos a actualizar la información que en este momento tengo en mi hoja de cálculo. Hay dos tipos de asociación de la información. Dependiendo de la estructura que tiene el archivo de la hoja de cálculo, tú podrías hacerlo de manera automática o manual. El archivo que te estoy dando en este momento, tú ya podrías hacerlo de manera automática, no necesitas hacer ningún cambio de manera manual. Y es muy importante que tengas habilitada esta opción de que la primera fila son los nombres de campo, debido a que si no lo haces así, el asistente tomaría como primera fila como si fuera información de un trabajador y no va a ser así, te va a provocar errores. Vamos a darle clic en siguiente y esperemos a que nos dé la siguiente ventana de captura. Aquí puedes observar la información que habíamos registrado y ahí puedes darte cuenta cómo está relacionada también una con otra. Te decía que de forma manual tú puedes hacer esta relación. Observa cómo aquí arrastro y podría relacionar ahí. No lo voy a hacer
para no alterar el orden que tiene esta hoja de cálculo. Voy a dar clic en siguiente y el asistente va a leer esa hoja de cálculo que estoy ingresando con la información de los trabajadores que quiero dar de alta o que quisiera actualizar la información para arrojarme incluso un reporte previo en caso de que tuviera algún error en el proceso de captura. Ok, entonces aquí esperamos a que se haga esa lectura. Mientras se lee este proceso, aquí lo tenemos. Ok, se me había ocultado entre mis ventanas. Observa que dice, utiliza esta vista preliminar para ver cómo el asistente de importación importará la información. Si la vista preliminar muestra entradas con errores, que serían como estas entradas que no se actualizarán, cierra este asistente y repara el archivo de importación antes de proceder. Igual, antes de proceder es muy recomendable que hagas respaldos de tu información. Recuerda que yo hago mucho hincapié en eso porque he visto muchas situaciones en las cuales se ha perdido información valiosa y que ha sido difícil de recuperar. Para obtener mayor detalle de las entradas truncadas o con error, haz doble clic sobre alguna de ellas. Vista preliminar de archivo, layout, y aquí dice lo que voy a agregar, ¿no? Aquí se marcan registros a actualizar, no hay ninguno porque es un registro nuevo. Registros a agregar es uno, que es el que acabamos de capturar. Y podría revisar aquí en caso de que hubiera errores. Le doy clic aquí en reporte y me mostraría los errores que se estuvieran generando en este archivo con una vista previa de estas características. Aquí en un momento más vamos a poder observar en mi pantalla que no hay errores, por lo tanto no me muestra ningún reporte como tal. Ok, entonces voy a cerrar esta consulta y aquí entonces ya puedo hacer este proceso de importación. Voy a dar clic en iniciar. Y voy a esperar a que finalice este proceso de importación. Obviamente también el proceso va a tardar dependiendo del volumen de archivos que tú estés agregando en este momento al catálogo de trabajadores. Ok, entonces esperamos un momento más a que finalice este proceso. Y me aparece este mensaje que dice información, número de movimientos realizados 1. Vamos a darle clic en aceptar. Vamos a observar qué sucedió con el catálogo de trabajadores. Vamos a dar clic en el icono de los trabajadores, del catálogo de trabajadores, y vamos a ver si en realidad ya se ve reflejado el movimiento de este trabajador nuevo. Ok, y aquí ya la puedes ver. A González Acuña Karina, con el puesto de gerente, administración. Voy a dar clic para seleccionarla y vamos a darle clic en modificar para revisar su información. Algo que obviamente no hicimos dentro de layout, hay ciertas cosas que dentro de la información que no se pueden importar, entonces hay cosas que tienes que asignar de manera manual. Ahorita vamos a hacer algunas de ellas dependiendo de cómo se haya capturado la información. Entonces podemos observar acá los nombres, la fecha, lugar de nacimiento no está registrada, vamos a registrarla, que es la Ciudad de México. Acá está, Ciudad de México. Ok, tenemos su clave IMSS, el RFC, la CURP, la clasificación si existía era de confianza, el departamento que es administración, el puesto de gerente, la fecha de alta, como nosotros la registramos. Vamos a dar clic aquí en fotografía y vamos a agregar alguna fotografía para esta trabajadora. Vamos a ver en la carpeta de cursos. No, aquí no la guardé. Voy a documentos de nuevo. De todas maneras, yo te voy a compartir la foto. Aquí está una foto. Bueno, aunque tienen otros nombres, vamos a asignarle a esta. Yo te la voy a dar como trabajador 2, como si ella fuera Karina González Acuña.
¿ok? Bueno, el salario vamos a revisarlo, está en 350, todo esto se ve bien, es cheque, la sucursal es Orizaba, ok, no hay número de Fonacot, su día de descanso es en domingo, los datos personales, norte 10, número 4, todo se ve bien. Entidad federativa vamos a cambiarle a la entidad federativa que sea Veracruz. País México, su correo, ok, sí, es un nivel superior, casada, tipo de sangre B, el número de seguro social, es confianza, pensión alimenticia, en su salud, no hay restricciones, en fiscales todos los campos, entidad federativa donde se presta el servicio, le habíamos puesto Distrito Federal de manera intencional, vamos a cambiarla a Veracruz. Si quisiéramos desde un inicio haber puesto Veracruz, tendríamos que escribir las tres letras que es de la abreviatura que es Veracruz. ¿Ok? Tipo de jornada mixta. Ok. Entonces, como el tipo de jornada es mixta, vamos a cambiarle aquí el turno a mixto. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a agregarle capacitación incluso en este instante. Vamos a dar clic en el icono agregar. Y vamos a hacer que ella aprenda prospección por internet. La vamos a mandar al curso de SAE, al curso de COI, sí, también que aprenda COI, NOI y servicio al cliente. Ok, como gerente debería de conocer todas estas situaciones. Bueno, entonces ya quedó listo, damos clic en guardar. Y como puedes observar, fue muy sencillo el realizar este proceso de dar de alta a los trabajadores a través de una hoja de cálculo. Entonces, hasta este momento, nuestro curso Dominando ASP.NET 8.0, tenemos 2 trabajadores. Más adelante vamos a hacer más prácticas, vamos a dar de alta a más trabajadores. Y simplemente te voy a dar la hoja de cálculo, donde vamos a hacer la creación de estos trabajadores, ¿ok? Entonces, pues así es como finalizo este video en donde te mostré cómo puedes importar trabajadores desde un archivo que sería una hoja de cálculo directamente al sistema. Te recuerdo que si tienes alguna duda o comentario sobre este video puedes escribirme a jorge@cursosasper.com, donde con mucho gusto te daré seguimiento en tu aprendizaje. Además, te recuerdo que te voy a dar el layout, que es un layout valiosísimo, te lo voy a dar en blanco para que tú no tengas ningún problema en realizar esta práctica y además en un futuro usarlo con información real. Y también te voy a dar la imagen, va a estar como trabajador 2 o trabajadora 2, dependiendo el nombre que le asigne al final de este video. La vas a tener debajo del mismo para que hagas la práctica completa y hagas los cambios que en este momento yo hice en la trabajadora. ¿Ok? Bueno, entonces así es como finalizo este video en donde te mostré cómo puedes importar información de los trabajadores desde una hoja de cálculo. Te recuerdo que si tienes alguna duda o comentario puedes escribirme a jorge@cursosaspel.com, donde con mucho gusto daré seguimiento a tu aprendizaje. Y no olvides que si de expertos aprendes, en experto te conviertes. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta luego.